clase. Aparece ahí el cartelito grabando. Estamos grabando. Bien, empecemos con hueso, ¿sí? Los huesos, ¿dónde están? ¿En qué parte del cuerpo están los huesos, gente? En todo nuestro cuerpo. Está bien, en todo nuestro cuerpo hay huesos, pero ¿dónde están? O sea, ¿dentro, fuera? ¿Están expuestos? ¿Se ven, no se ven? ¿Se sienten, no se sienten? Por dentro Sí. se sienten, pero no se ven, pero se sienten. Muy bien, no se ven, pero se sienten. Exactamente, sí, sí, sí. Uno los puede sentir, los puede tocar, pero no están visibles por fuera de la piel, ¿sí? Entonces, si bien los huesos son órganos, ¿sí? Estos órganos están hechos por varios tipos de tejidos. Por ejemplo, está hecho por tejido cartilaginoso y por tejido óseo, al menos, ¿sí? ¿Para qué sirven los huesos? ¿Es el sostén? ¿El cuerpo? Exacto, para sostener el cuerpo. Si no tuviéramos hueso, ¿podríamos caminar? No. No. No, obviamente. No, no podríamos caminar si no tuviéramos huesos. Bueno, Claro. entonces, acá, como les había puesto, que contribuyen al sostén del cuerpo, porque justamente lo que hace es mantener todo en su lugar, ¿sí? En el sentido más amplio de que nos podamos mover a partir de la contracción de los músculos, y también protege, no solamente sostiene. Por ejemplo, ¿qué huesos protegen? ¿Y qué cosas protegen los huesos? Las costillas. También, hay huesos que son para sostener. ¿Cómo? El cerebro, muy bien. El cerebro está protegido por el hueso del cráneo, ¿sí? Que es el, digamos, el que está en la cabeza. Cabeza dura es el para todos los cabezaduras, sostener. Si bien, obviamente, el cráneo sostiene, digamos, delimita el cerebro, sirve más para proteger al cerebro que para otra cosa. La columna vertebral protege digamos, al sistema nervioso que pasa por medio de las vértebras. O sea, la columna vertebral, si bien nos da el sostén de la espalda, obviamente, también protege a la médula espinal. La médula espinal es fundamental para que nos movamos, ¿sí? La caja torácica, ¿qué protege? Los órganos. ¿Qué órganos? Los pulmones. El corazón. El corazón. Los pulmones. Pulmones. El pulmón, exactamente, ¿sí? Entonces, fíjense, hay huesos que son más para proteger y huesos que son más para sostener. Los huesos más de sostén son los huesos largos, como el fémur, tibia, peroné, ¿sí? Todos estos huesos de las piernas, de los brazos, sirven más para sostenerse, ¿sí? Y después tenemos los otros tipos de huesos que son los que protegen. ¿Sí? Los huesos son un anclaje para los tendones recuerden que... Y la médula ósea es la que genera la sangre, ¿sí? O sea, fíjense que los huesos no son solamente para sostener, porque también hacen sangre los huesos. Raro, loco, pero sucede, ¿sí? Entonces los huesos al menos tienen tres funciones principales. El sostén mecánico del cuerpo, funcionan para proteger algunos órganos y también generan, digamos, albergan a la médula ósea, que es la que se encarga de generar sangre y glóbulos blancos. Nelson, ¿podés silenciar el micrófono, por favor? Gracias. Bueno, entonces, fíjense, acá tenemos un esqueleto, ¿sí? Quiero que se fijen bien en este esqueleto. Acá tenemos el cráneo, que el cráneo claramente es de protección. La columna vertebral, que es protección y sostén, porque tiene unos huecos en el medio donde pasa la médula espinal. Las costillas
con los espacios intercostales que albergan a la caja torácica, pulmones, corazón. Y después tenemos los huesos de sostén, ¿sí? Los pies, los huesos de las piernas, la cadera también sostiene un montón, ¿sí? Fíjense que hay algunos huesos que son más redonditos, otros que son más largos, pero hay una generalidad y es de qué están hechos, por un lado, y esto de las funciones, ¿sí? Bien. Entonces, ¿de qué está hecho el hueso? El hueso tiene muchísima sustancia intercelular entre cada célula. Los huesos no están muertos, gente. Primera cosa que la mayoría de las personas piensan. Nosotros vemos un esqueleto así y decimos, bueno, el hueso es materia inorgánica, es materia no viva, ¿sí? Y en realidad el hueso está hecho de células como cualquier otro tejido. Y eso en parte también le da cierta elasticidad, ¿sí? Si bien el hueso es rígido, también es elástico, ¿sí? O sea, no es como un cacho de gelatina, pero tampoco es como una madera, un algarrobo, ¿sí? Tiene cierta flexibilidad. Por eso tiene crecimiento. Claro, también crecen, o sea, claramente, si el hueso se puede estirar, entonces ahí ya se nos fue al chori la hipótesis de que está muerto, ¿sí? Porque algo inerte no puede crecer, ¿sí? Muy buena observación. Entonces, nada, lo primero que hay que sacarse de la cabeza es que los huesos no están vivos, sino que están hechos de células. Las células de los huesos son rarísimas, ¿sí? Se llaman osteocitos, y los huesos ordenan sus células alrededor de unas lagunas que se llaman sistema de Haber. Entre medio de estos huequitos negros que se ven acá es donde está la médula ósea, ¿está? O sea, la médula ósea, que es la que produce sangre, está en el interior de todos los huesos, ¿está? Bien, entonces, fíjense, cada punto negro de estos es una célula y entre célula y célula hay muchísima sustancia intercelular. ¿Ven eso? Sí. Parece como un árbol cortado, ¿vieron? Son parecidos a los árboles cortados. ¿Está? ¿Qué tiene la sustancia intercelular? ¿Qué necesitamos para los huesos? ¿Qué dicen? Siempre tomar leche para los huesos. ¿Por qué? ¿Qué tiene la leche que los huesos le pueden hacer bien? Calcio. Calcio, exactamente. Entonces la sustancia intercelular de los huesos es el calcio, ¿sí? En realidad es hidroxiapatita, se llama. Es fosfato de calcio, pero no importa cómo se llama, ¿sí? O sea, tiene calcio en la sustancia intercelular y eso es lo que le da la rigidez. Y mucha resistencia, ¿sí? Los huesos son como los órganos más resistentes del cuerpo, ¿sí? Pero también son un poquito elásticos, por suerte, porque si no nos quebraríamos todo el tiempo. Acá tenemos una esquemita que les puse de los huesos, fíjense. Acá tenemos un huesito, un hueso largo, como podría ser el de tibia, peroné, por ejemplo. Fíjense que está organizado como en varios círculos concéntricos. ¿Vieron? Que son como unas capas, como un enrollado, así como que se enrolla para el centro. Entonces, entre medio de cada uno de estas capas hay lagunas, que se llaman lagunas óseas, que son las que conectan el interior con el exterior del hueso. O sea, el hueso se conecta, digamos, con el exterior, ¿sí? Y eso es lo que permite que las células se comuniquen entre ellas, porque lo que está en blanco en esta imagen es muy duro, gente, ¿sí? Estas láminas que se ponen acá se llaman laminillas óseas y son de calcio, entonces no son vivas, no son células. Las células están en las lagunas, ¿sí? Y las lagunas se conectan por medio de canales, ¿sí? Entonces, acá tenemos el conducto de Haber, que es lo que les decía antes, que por donde pasa la médula ósea. Sí. ¿Algo así sería un hueso de una vértebra? ¿Va de una costilla? Sí, algo así sería el hueso de la costilla. Ah, mira. Uh-huh, sí. Y digamos, de la muñeca, así, algo así también, o sea, es algo así, tiene tipo venas adentro, que O sea, todos los huesos tienen esta estructura así. Y los conductos de Haber son fibras que pasan por el medio de los huesos, ¿sí? Que son estas. Acá parecen más grandes, pero en realidad no es que sean así tan grandes, ¿sí? Fíjate que
esto es una imagen en un microscopio y esta es una célula, o sea, en realidad estos tubos que parecen tan grandes acá, Sí. suelen ser grandes, pero tampoco es que son súper gigantes, no son cables, ¿sí? Acá tenemos otro esquema que diferencia un poquito mejor esto que yo les contaba antes, que son estos conductos que comunican a los huesos o sea, los huesos se tienen que comunicar. Obviamente que se van a comunicar, porque tampoco es que van a crecer para cualquier lado, no sé si me va a entender. O sea, cuando un hueso crece, tiene que saber que crece para arriba y para abajo y no para los costados, o para los costados y para arriba y para abajo. Entonces, las células de los huesos tienen que estar conectadas. Y se conectan mediante estos conductos que están en rojo acá, que se llaman conducto de Haber. Fíjense que también tienen, que también se conectan lateralmente, o sea, es como una red, digamos, de conductos donde las células pueden conectarse. Y entre medio, digamos, todo lo que es blanco es esta... Duro. ¿Qué? Es duro, ¿no dijo? Claro, todo lo que es blanco acá es súper duro, ¿sí? Es calcio. Entonces, las células de los huesos están vivas, pero empiezan a calcificar y entonces se quedan medio encerradas, por lo cual estos conductos son súper importantes para que se comuniquen entre ellas, ¿sí? Alrededor del hueso hay varias, o sea, el hueso está formado por varias capas, ¿sí? Y esas capas están rodeadas por unas fibras que reciben el nombre de periostio. Peri significa rodeando, osteo, hueso, o sea, son fibras o tejido que rodea al hueso, que también los protege, pero también los fabrica, ¿sí? O sea, el hueso se puede fabricar desde afuera para adentro o desde adentro para afuera, ¿sí? Entonces, obviamente, como estábamos viendo, las células de todos los tejidos nos zafaron de las células de los huesos. Las células de huesos, primero tenemos los osteocitos, que son las células maduras, o sea, son las células que estarían en estos esquemas, que tienen como 3 estados. Están, digamos, los estados de las células de los huesos, el rol que tienen estas células es liberar esta materia dura para que el hueso se fortalezca, ¿sí? Entonces, digamos, como el primer estado del osteocito es el osteocito que tiene toda la matriz calcificada, dura y madura. Después tenemos los osteocitos formativos que recambian esta matriz calcificada. O sea, el calcio que está formando los huesos no es que siempre está duro e inmóvil, porque el hueso puede crecer o puede fracturarse y puede volver a formarse calcio en el medio de las células de los huesos. Entonces, claro, o fortalecerse o debilitarse. Y después están los osteocitos resortivos que dependen del sistema de crecimiento, son los que se estimulan por hormonas, ¿sí? O sea que por ahí, digamos, en la etapa de crecimiento son los que más activos están, ¿sí? Entonces, los osteocitos, como están constituyendo las células que están maduras, lo que hacen es eliminar el hueso que ya existe. Ahora, ¿por qué necesitaríamos eliminar el hueso que ya existe? Y porque por ahí necesita abrirse un canal o por ahí es importante para arreglar una fractura, ¿sí? O sea, es importante saber que el hueso se arma y se desarma, ¿sí? O sea, como que está en constante cambio. Los osteocitos son los que desarman, ¿sí? Pero este desarme permite que se reorganice el hueso, que crezca, por ejemplo, y que se mantenga con vida, ¿sí? Porque cuando la matriz del hueso está calcificada, no hay conexión entre una célula y la otra. Y si no hay conexión entre células y células, no puede correr el oxígeno así libremente, ¿sí? Porque encima el oxígeno, si bien por difusión pasa entre células, estas células tienen una pared de calcio en el medio, o sea que no se conectan tan fácilmente, ¿sí? Ahí es cuando se produce una infección o No, muerta la célula o algo así. No, lo que les decía antes yo. O sea, los osteocitos son tipos de células que están en los huesos naturalmente y que rearman el hueso constantemente.
O sea, están todo el tiempo reformando el hueso. ¿Por qué es importante reformar el hueso? Porque eventualmente para mantener las células de los huesos vivas es necesario sacar esas paredes de calcio y volverlas a formar, ¿sí? Después tenemos a los osteoclastos, que son células que se pueden mover, y la función que tienen es resolver ese calcio que se liberó por los osteocitos, ¿sí? O sea, cuando el osteocito digiere, digamos, este calcio, el osteoclasto cuando el osteocito empieza a destruir, digamos, el tejido óseo, el osteoclasto libera el calcio que se puede utilizar de nuevo para formar de nuevo el hueso. O sea, el osteoclasto y el osteocito hacen funciones que se complementan, ¿sí? Fíjense, el osteoclasto tiene unas vellosidades, acá tiene como unos pelitos, ¿sí? Y estos pelitos los usa para resorber, o sea, resorción significa absorción de algo que ya existe, ¿sí? Entonces lo que hace es disuelve el hueso y libera el calcio para que se vuelva a formar hueso, ¿sí? Como el arquitecto que hace la mejora de la casa llamada hueso. Y después están los osteoblastos, que son los que forman el hueso. A ver, obviamente que tiene que haber, si hay algo que destruye el hueso, algo que lo forme, ¿sí? Acá tenemos una imagen que lo explica bastante bien. Fíjense, acá estos tejidos óseos, lo que está en violeta. Lo que está en violeta más oscuro son los osteoblastos que están rodeando el tejido óseo, y en el medio hay algunos osteocitos, ¿sí? Fíjense, el hueso siempre se está generando y regenerando, ¿sí? Los osteoblastos lo que hacen es formar hueso, ¿sí? Y cuando maduran, los osteoblastos son los que generan la calcificación, o sea, son los que hacen que esa pared sea dura, se endurezca, porque libera un montón de enzimas que generan este endurecimiento del hueso, ¿sí? O sea, repasamos. Los osteocitos eliminan la matriz ósea, ¿sí? Para que haya más espacio entre células, para que haya más conexión entre células. Los osteoclastos lo que hacen es resolver ese tejido óseo para liberar calcio para que lo usen los osteoblastos y formen nuevo tejido óseo, ¿sí? O sea, estas tres células se relacionan entre sí, porque una destruye la matriz para que haya más conexión entre células, la otra libera el calcio que va a usar esta tercera, los osteoblastos, para construir un nuevo hueso, ¿sí? Entonces acá tenemos un pequeño esquema de cómo se empieza a formar, digamos, de dónde vienen los osteoblastos y los osteocitos, y también de cómo se genera un nuevo hueso a partir de células mesenquimáticas. O sea, ¿se acuerdan? Yo me parece que sí les dije que todas las células del tejido conectivo vienen de las mismas células. ¿Se acuerdan que les dije qué tiene que ver el tejido adiposo con el tejido óseo? Bueno, que vienen de las mismas células madres. Entonces, las células mesenquimáticas pueden producir osteoblastos, que son los que forman el hueso, y pueden producir condroblastos, que son los que generan el cartílago, ¿sí? Y el cartílago, como yo les dije antes, puede formar hueso, ¿sí? O sea, acá estos están relacionados. Acá lo que vemos es células mesenquimáticas que forman condroblastos, o sea, forman cartílago, y después en rojo se empieza a formar el hueso, ¿sí? Fíjense que el hueso se forma del medio del cartílago hacia los extremos. Y fíjense, como les dije antes, que el cartílago queda siempre en las puntas de los huesos. Porque es lo que más se desgasta, ¿vieron? O sea, siempre muchas señoras grandes por ahí se quejan de la rodilla, y eso es porque el cartílago lo tienen muy chupado, porque tienen poco resorte, no sé cómo decir, como tienen poco acolchonamiento, no tienen mucha almohada, digamos, para apoyar la pierna, y eso es porque el cartílago empezó a fallar y empezó a tocarse el hueso con el hueso. Profe, lo mismo sucedería cuando les duele la rodilla, ¿no? O sea, hay poco cartílago.
cuando a vos te duele, o sea, cuando a alguien le duele la rodilla, es porque tiene las articulaciones muy deterioradas, entonces el cartílago no cumple, digamos, del todo, o no llega a cumplir lo suficientemente bien la función de alivianar el choque entre los huesos, ¿sí? Porque las articulaciones, si bien sirven para moverse para mover las extremidades y doblarlas, también sirven para alivianar el choque entre los huesos, y cuando perdemos cartílago, eso se empieza a notar porque nos duele las articulaciones. ¿Sí? Profe, Sí. pregunta, cuando nosotros nos sonamos los dedos, hay muchos que tienen esa maña de sonarse los dedos, ¿eso con el tiempo perjudica? Es que honestamente no lo sé. Mucha gente dice que sí y mucha gente dice que no. Entonces, Sí, verdad. honestamente no sé. Yo creo que cuando te sonás un dedo es como que liberás una tensión que tenés adentro entre las articulaciones. Para mí no está mal si estás liberando una tensión. Ahora el tema es si lo haces todo el tiempo y lo provocas vos. Me parece que esa es como la clave. Es raro porque yo me sueno mucho las muñecas y a veces cuando agarro algo, lo agarro fuerte y a veces como que me siento que me duele la muñeca, ¿entendés? Hago fuerza y siento que me duele la muñeca. Y capaz es porque me sueno mucho la muñeca. Pero Claro, también hay quiroprácticos que te suenan todos los huesos, ¿viste? Que te Sí, agarran y te suenan. ¿Eh? iba a decir eso, como que igual ponele, cuando vos vas al médico y te suenan los huesos, te sentís re bien. Sí. O sea, si alguien te suena la espalda, Por te ahí. sentís súper bien. Por ahí la continuidad de sonarse es como que uno lo está descolocando, sacándolo un poco del lugar, y al hacer fuerza ya está como acostumbrado a que sí o sí Puede ser. lo suenes antes de agarrar, digamos. Claro, totalmente. Una Por mala ejemplo, costumbre que ya tiene el hueso. claro, por ejemplo, si ustedes tienen que dar vuelta a un paciente, vieron que ustedes como enfermeros, uno de los tratos, más que nada los tratos de terapia intensiva, ¿no? Que son pacientes que por ahí no tienen el estado de plena conciencia, que es cuando están acostados o después de un postquirúrgico o algo por el estilo. Fíjense que tienen que mover al paciente, ¿vieron? O sea, siempre lo tienen que andar moviendo. Claro. Y lo mueven porque se hacen escaras, sino que eran daños en el tejido epitelial. Y por ahí el paciente está siempre en la misma posición y cuando uno lo mueve, por ahí le suena algún hueso, ¿no? No sería raro que eso pasara. Y eso no significa que se esté desacomodando el cuerpo del paciente, sino que estuvo el hueso mucho tiempo en la misma posición y cuando lo mueves, ¡trac! Sonó un poquito. ¿Sí? Cuando estaba internado mi papá, o sea, estaba siempre postrado y me decían que lo tenía que mover, pero cuando lo movía en la espalda es como que tenía como raspones porque no se movía. Claro, Eso es una escara. Esos son daños del tejido epitelial. Son daños en la piel que se hacen cuando una persona no se mueve por mucho tiempo del mismo lugar. O sea, tiene el punto de apoyo de la piel es siempre el mismo. Se forman como si fueran ampollas, pero no infladas. Es como Claro. que la sangre... Son escaras, ¿no? sí, Sí, se forman escaras. es como que la sangre se queda quieta en ese lugar y se forma un círculo medio rosado o algo así. Sí. Es como que se va disminuyendo la piel, afinando, algo así. Claro, se va afinando la piel porque imagínense que el cuerpo pesa un par de kilos, o sea, y la piel no está preparada para aguantar peso. Lo que está preparado para aguantar peso son los huesos, y por eso nosotros tenemos posiciones paradas. Y Por eso hay que cambiarlas de posición siempre a los pacientes, Claro, para que no se le formen escaras. Digo porque yo ya lo viví con una señora que cuidaba. claro, exactamente. Bueno, igual más allá de la formación de escaras, que eso es algo que
que probablemente les incluya en el examen como un ejemplo. O sea, yo les quiero tomar examen de manera clínica. O sea, paciente tiene tal enfermedad o tal patología y ustedes con los conceptos de biología tienen que explicar qué les está pasando. Básicamente va a ser así el parcial, o sea, o los parciales en general y los finales tal vez también. Pero bueno, eso es una práctica que vamos a tener de un ejemplo de parcial. Así que nada, lo que les comentaba es que bueno, el hueso, como les decía antes, que sirve de sostén y que también sirve de protección. A veces no pasa nada, a veces no nos movemos por mucho tiempo y nos paramos y nos suena todo y no es malo, sino que al contrario, se acomodó un poco la cuestión. Entonces, honestamente, yo creo que el tema de estar sonándoselos todo el tiempo es lo que hace mal. No creo que si algo te suena naturalmente, te haga mal. Entonces, tipos de hueso, o sea, los huesos no son, primero que no son todos iguales en el sentido anatómico, o sea, cómo es la forma. El cráneo es mucho más redondo, tibia y peroné son rectos, parecen palos, ¿sí? Las costillas tienen forma de C, de la letra C. La cadera tiene forma de mariposa, o sea, tiene como formas diferentes, pero hay algo que tienen todos en común, y es que tienen una anatomía de, por afuera, el hueso es mucho más duro que por dentro, ¿sí? O sea, adentro los huesos se llaman, digamos, el tejido que tienen los huesos adentro se llama tejido esponjoso. Esponjoso porque parece una esponja, literalmente, pero parece una esponja dura. Es más, ¿vieron cuando ustedes, o sea, cuando comes tira de asado, si se fijan, los huesos cuando uno los, no sé si ustedes también hacen lo de, o sea, todo el mundo lo hace, cuando agarran un cacho de tira de asado, perdón si es muy temprano, yo estoy hablando de asado ahora, muy feo, pero si se fijan cuando están comiendo esa carne, siempre se suele agarrar con la mano y se come lo que se pueda. Cuando miran el hueso, ¿vieron que tiene como adentro algo esponjoso y por fuera es más durito? Sí, es verdad. Es como si fuera una esponja, como Claro. si fuera que tiene burbujas. Claro, Aire. exactamente. Esas burbujas son parte del tejido esponjoso. A ver, los animales, mamíferos sobre todo, tenemos los huesos re parecidos, gente, ¿eh? O sea, el hueso de una vaca y el hueso humano, digamos, estructuralmente, también está hecho de tejido compacto y esponjoso. O sea, por eso yo digo, pueden guiarse con las vacas que comen en un asado tranquilamente y es muy parecido a lo que nosotros tenemos en nuestros huesos. Entonces, lo que les contaba, por fuera el hueso está recubierto de un tejido que es mucho más duro y que tiene menos espacio que es como menos esponjoso, tiene menos espacio, tiene menos aire. Porque la función de la parte de afuera del hueso, ¿cuál sería? ¿De qué me sirve tener un hueso que por dentro es más blando? O sea, no más blando, pero sí tiene más espacio por dentro que por fuera. ¿De qué me serviría eso? Sería más liviano, porque si fuera todo sólido sería más pesado. Perfecto, eso es fundamental. Si no, pesaríamos muchísimo más. Si todo nuestro hueso fuera duro, compacto, nuestros huesos pesarían muchísimo más y no podríamos levantarnos por los músculos. Respecto a nuestros músculos, si fuéramos más musculosos, el hueso puede ser pesado. Pero no tiene mucho sentido porque nosotros venimos nosotros somos primates, y los primates basan su vida sobre los árboles, por lo cual no tendría sentido que un bicho que está trepando toda la vida tenga huesos duros, ¿sí? Hay otros animales que tienen huesos incluso más huecos, por ejemplo las aves tienen huesos huecos. Los pájaros no tienen esponja adentro, tienen hueso hueco, completamente hueco, porque vuelan, tienen que tener huesos livianos, ¿sí? Entonces, claro, nosotros como somos animales terrestres, tenemos hueso esponjoso por dentro, que hace que el hueso sea un poco más liviano, y hueso compacto por fuera porque le da sostén y rigidez, ¿sí? ¿Qué pasa? El hueso esponjoso actúa como una especie de andamio del hueso compacto. El hueso compacto, si fuera hueco, sería mucho más fácil de quebrarse, ¿sí?
Ahora, imagínense, el hueso esponjoso funciona como una esponja dentro de algo más duro, ¿sí? O sea, el hueso esponjoso está rodeado del hueso compacto, como está acá en esta imagen de la derecha. Si se fijan, tenemos una capa de hueso compacto y adentro de esa capa tenemos el huesito esponjoso que funciona de sostén, ¿sí? O sea, si yo golpeo fuerte este hueso, si fuera solamente compacto, se quebraría, pero no se quiebra porque tiene una esponja por dentro, ¿sí? Claro. Entonces, el hueso esponjoso lo que hace es soportar ese hueso compacto y el hueso compacto protege bastante, porque es bastante impenetrable, ¿sí? Es mucho más chiquito el espacio que tiene entre las células. Perdón, hay mucho más calcio, mucho más pared entre célula y célula. Ahora, en el medio del hueso, más que todos los huesos largos, como tibia, peroné, hay un hueco, y ese hueco es donde se llena, ese hueco se llena de médula ósea. La médula ósea es la que produce sangre. También el hueso esponjoso se llama, tiene, digamos, esta función, ¿sí? Que es la de, digamos, bancar esta médula ósea, ¿sí? Entonces, acá va a estar la médula ósea que va a ser la que produzca sangre. Acá tenemos el proceso de osificación, que lo que les decía antes. Primero tenemos el hueso cuando somos, por ejemplo, un bebé, un feto en una panza. Los primeros huesitos que va a tener no van a ser de hueso de calcio, digamos, con esta estructura que vimos antes. O sea, esta estructura se logra después de haber pasado por un modelo de cartílago. O sea, en realidad primero hay cartílago en la mayoría de nuestros huesos, y después se forma un collarcito en el cuello de, digamos, fíjense que esto tiene como una forma de maní. Entre medio de los dos espacios que serían el maní, se forma este collar óseo, y es a partir del medio que el hueso empieza a ir de un lado para otro, ¿sí? Y después, eventualmente, el hueso sigue avanzando, el tejido óseo sigue avanzando y se forma el hueso maduro, que es como el que vimos acá, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener, vamos a tener primero un modelo cartilaginoso, más que nada después de la concepción. O sea, un bebé nace y ya tiene huesos, ¿sí? Entonces, la osificación primaria es cuando surge el modelo de cartílago directamente al hueso. Y después tenemos osificación secundaria, que es la que se tiene, por ejemplo, después de una fractura, que el hueso se vuelve a formar, también a partir de cartílago, pero el cartílago, digamos que está localizado en donde está el problema, ¿sí? O sea, el cartílago se diferencia donde está el problema. En el caso de la osificación primaria, sale del feto, digamos, todo el cartílago va a ser después hueso. En el caso de la osificación secundaria, el cartílago se ubica y se diferencia donde se ubicó la fractura. Hueso, terminamos. ¿Hay alguna duda con los huesos? No, profe. No. Bien. ¿Qué hora es? Este es el anteúltimo tema, músculos. Los músculos, bueno, es otro de los tejidos básicos. Ya terminamos tejido conectivo. Los músculos son otro tipo de tejido. No son tejido conectivo, no vienen de las mismas células de las cuales vienen los otros, ni los huesos, ni el cartílago, ni nada por el estilo. Los músculos son otro tipo de tejidos. Son mesenquimáticos. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando apenas se forma el embrión, después de la concepción, se forman 3 capas germinales, que son las que le dan origen a todos los tejidos del cuerpo, que una se llama endotelio, que es lo que forma los órganos internos, la otra se llama mesotelio, que es la que forma el tejido conectivo, y la otra se llama, no, perdón, conectivo no, que es la que forma, digamos, los tejidos de relleno, entre paréntesis, o los tejidos que están en el medio, y después tenemos el tejido ectotelial, que es el que está por fuera, que forma la piel, las paredes del intestino, ¿sí? El músculo es uno de los tejidos básicos y es bastante parecido al tejido conectivo,
Pero la diferencia es que el músculo tiene fibras también, pero las fibras del músculo están dentro de las células. En el tejido conectivo, las fibras estaban por fuera de las células, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que entre célula y célula del tejido conectivo había muchísimas fibras o muchísimo espacio, y ese espacio estaba relleno con distintos tipos de elementos, entre ellos las fibras? Entonces, el músculo es bastante parecido al tejido conectivo en el sentido de que tiene muchas fibras, pero las fibras del músculo están adentro de la célula, ¿sí? Y las células de los músculos son muy alargadas, en cambio las células del tejido conectivo son más bien en forma de ojo o de media luna, no son tan alargadas, ¿sí? No tienen tanta matriz extracelular tampoco, y así son. Fíjense, acá tenemos fibras musculares, lo que se ve en violeta son los núcleos de las células. Fíjense, ¿no? O sea, son interminablemente largas y tienen como unos tabiques, y esos tabiques son las fibras en sí que están dentro de las células. Fíjense, acá tenemos un núcleo y todo esto es una célula muscular. Fíjense lo grande que son. Son grandes y alargadas. Adentro de las células es que están las fibras, ¿sí? Hay al menos dos grandes clasificaciones de lo que es el tejido muscular, y esa clasificación se basa en cómo están las fibras estas contráctiles. Por un lado está el tejido muscular estriado y por otro lado está el tejido muscular liso. Acá tenemos la diferencia. Fíjense, el tejido muscular estriado tiene un montón de tabiques en el medio, digamos, las fibras están muy tabicadas, y el tejido muscular liso no. Fíjense que el tejido muscular liso no tiene ningún tipo de estriación, ¿sí? Es liso y tiene núcleos, es lo único que se ve. En cambio, el músculo estriado se ven las fibras formando como una especie de, no sé, de tejido, ¿no? Parece un tejido de lana, ¿no? O de una tela, parece. Entonces, esto es importante, ¿no? Que el músculo estriado tiene una función y el músculo liso tiene otra función, ¿sí? El músculo estriado tiene estriaciones transversales, que es lo que yo les digo que es una tela, y el tejido muscular estriado tiene dos tipos de subtejidos. Por un lado está el esquelético y por otro lado está el cardíaco. El esquelético son la mayoría de los músculos que tienen que ver con el movimiento, o sea, el bíceps, el cuádriceps, el tríceps, los aductores, todos los músculos que son de movimiento son esqueléticos. O sea, digamos, son los que hacen parte de los movimientos voluntarios, ¿sí? O sea, yo cuando hablo y muevo el brazo, estoy moviendo todos mis músculos estriados esqueléticos. En cambio, el músculo estriado cardíaco es el que está en el corazón y no, digamos, no es voluntario que yo digamos, emita latido del corazón. O sea, su corazón late porque late, ¿sí? Entonces, la gran diferencia entre estos tipos de tejidos es que el tejido muscular esquelético es voluntario el movimiento que hace y el cardíaco es involuntario. Y otras fibras musculares que son involuntarias son las del músculo liso, que son estas, pero el músculo liso está en las vísceras, ¿sí? El músculo liso es lo que hace que bajen las cosas en el cuerpo. Por ejemplo, el músculo liso es lo que hace que el esófago vaya bajando la comida que comimos. El músculo liso es el que rodea los intestinos, es el que rodea la vagina, por ejemplo, en el trabajo de parto es súper importante, ¿sí? También es el que regula las vías urinarias, o sea, hacer pis depende del músculo liso, ¿sí? O sea, fíjense que el músculo está rodeando todo, ¿no? O sea, fíjense que todos los tubos que tenemos los rodea el músculo. Todos los huesos están rodeados por músculo, ¿sí? Y es gracias al músculo que nos podemos mover, ¿sí? Entonces son bastante importantes. Además, el músculo liso rodea las venas y las arterias, o sea, más importante todavía. ¿Hasta ahí vamos bien? Que hay dos tipos de músculo y que el estriado y el liso, el estriado se dice así porque tiene como unas estrías, y el músculo liso no tiene fibras, o sea, no tiene fibras ordenadas como en el músculo estriado, y que el músculo estriado tiene dos tipos, el esquelético, que es el que depende del movimiento, y el cardíaco, que es el que le da el latido al corazón.
¿Así vamos bien? Sí. Ok. Tenemos, entonces acá les puse una imagen del músculo estriado esquelético. Fíjese, estas células tienen forma de cilindro, son re largas, larguísimas, pueden medir 30 centímetros, o sea, una célula puede medir 30 centímetros, es un montón. O sea, nosotros veníamos hablando siempre de que las células son súper chiquitas, ¿sí? Y de la nada aparece una célula muscular que mide 30 centímetros. O sea, es impresionante, en el sentido de que una célula sola puede medir tanto, ¿sí? Y las células del músculo estriado esquelético se forman, se junta formando haces musculares. O sea, a ver, por ejemplo, tenemos acá, imagínense que acá tenemos una fibra que va por acá. Y al lado tenemos otra, al lado tenemos otra y otra y otra, y esas fibras forman un haz muscular, que es este paquete de acá. Si nosotros lo viéramos de arriba, se vería así. Fíjense, ¿lo ven el haz muscular acá? Profe, es como lo entendí yo, es como si fuera un conjunto de elástico o algo así parecido. Claro, es como, ¿viste cuando rompes una gomita de elástico? Sí, ¿Viste las colitas de pelo? sí. Las colitas Está de pelo lleno no las que son de, no las que son de tela, sino las que son de, las que tienen el metal en el medio, las que son de elástico. La cinta elástica. Cuando vos también. Claro, cuando vos cortás una de esas, se te salen todos los elásticos por afuera. Exactamente, es muy parecida. Yo me lo imaginaba como un paquete de fideos. Claro, por pero ejemplo. bueno, como tiene elasticidad, se me vino a la cabeza eso. La Sí, cinta excelente ejemplo. Es que literalmente es como muchas colitas juntas cortadas. Sí. Bien, entonces, estos haces musculares forman fascículos musculares. O sea, el músculo se organiza, las fibras se juntan todas en haces musculares que son como las colitas que decía la compañera. Si yo pusiera todas las colitas cortadas, suena raro decir colitas cortadas, si pusiera todas las gomitas de pelo elástico. cortadas, Claro, abiertas, formaría un fascículo muscular, ¿sí? O sea, todo este conjunto es un fascículo muscular, ¿sí? Y eso funciona como una unidad, gente. O sea, esto funciona, son muchas células y funcionan al mismo tiempo para generar el movimiento. Y eso es gracias a la conexión que tienen las células entre ellas, ¿sí? Lo que vimos antes, una célula emite una molécula que la otra célula capta y se da cuenta, listo, hay que hacer esto, ¿sí? Y esto obviamente que está mediado por terminaciones nerviosas. O sea, impresionante. Entonces, el músculo estriado, como les decía, tiene como unos tabiques, unas estriaciones que se pueden ver con un microscopio y que se distinguen porque tiene una especie de, se llama banda clara, banda oscura. Fíjense que tiene como este tejido que yo les había hablado antes, es como que tiene una línea más oscura, una línea clara, una línea oscura y una clara. ¿La ven? Sí. Ok. Entonces, este patrón en realidad se explica porque hay dos tipos de moléculas que son las que forman los movimientos musculares, son gracias a que las fibras dentro de las células musculares se organizan en estas bandas claras y oscuras, y las bandas oscuras son bandas de miosina, que es una molécula, y las bandas claras son bandas de actina. Estas dos moléculas entre sí son como son fibras, que no son células, son fibras, que se coordinan entre ellas para estirar o contraer el músculo, ¿sí? Y estas unidades de bandas claras y bandas oscuras se llaman sarcómeros, ¿sí? O sea, sarcómero es esta unidad de banda clara oscura que tiene una funcionalidad de relajarse o contraerse, ¿sí? Nada, eso es un comentario que les quería hacer, que, o sea, esto se coordina porque hay fibras adentro de los músculos que hacen que estas gomitas se estiren y se contraigan al mismo tiempo, ¿sí? Y después tenemos el músculo estriado cardíaco, que también tiene estas fibras, pero hay un par de diferencias. La primera diferencia es que no son tan largas como el músculo estriado. El músculo estriado tiene las células tan largas que las células tienen más de un núcleo, ¿sí? O sea, no tienen un solo núcleo como la mayoría de las células, sino que las células de los huesos, de los huesos,
que los músculos pueden tener más de un núcleo. Y además, las fibras las fibras musculares no se fusionan como pasa con los haces musculares que les dije antes, sino que permanecen como células individuales y por eso tienen, como les decía antes, un solo núcleo. Las fibras del músculo estriado cardíaco, o sea, las fibras musculares, las células del músculo estriado cardíaco, se ramifican un montón y se conectan con otras fibras vecinas, formando una red. Antes yo les había dicho, el músculo estriado esquelético lo que forma son unidades, ¿sí? Que son todas rectas y son todas iguales, las gomitas de pelo con las de elástico, digamos, ¿no? Que son como todas finitas y largas y que se ordenan en paquetes. En cambio, en el músculo estriado cardíaco no hay una organización en forma de paquetes, porque la idea no es mover el corazón, sino que la idea es que el corazón bombee sangre. Entonces, tiene que formarse una red que esté lo suficientemente conectada como para que el bombeo del corazón sea con un ritmo determinado, ¿sí? Acá tenemos una imagen más cerquita de las fibras cardíacas. Fíjense, ¿no ven que acá se bifurcó la célula? Que las células están todas unidas entre ellas. ¿Esto se ve? Es como una red. No está tan ordenado como en las células esqueléticas. ¿Lo pueden ver un poquito de eso al menos en esta imagen? Sí, no entiendo nada. ¿Lo pueden ver a esta red de las células? No se identifica bien. ¿Cómo? Más o menos, no se identifica bien en la figura. No, o sea... ¿Pero qué querían preguntar, profe? O sea, yo les había dicho que la fibra, o sea, que las células cardíacas se ramifican, pero se ramifican, las esqueléticas no se ramifican, las fibras esqueléticas que son las del hueso, la tengo en el hueso. Las células esqueléticas que son las de los músculos que se mueven voluntariamente, están organizadas en paquetes como si fueran paquetes de fideos, son finitas y largas y no tienen conexiones entre ellas. Pero las fibras cardíacas sí se conectan entre ellas porque la idea no es mover voluntariamente el corazón, sino que el corazón tiene que bombear sangre y ese bombeo está mediado por estas fibras, por estas células cardíacas. Las células cardíacas, para que el movimiento del corazón sea bombear sangre por un lado, recibir sangre por otro, tiene que estar, las células tienen que estar bastante conectadas y por eso se ramifican, ¿sí? Por eso las fibras de las células del corazón están ramificadas. Y lo que les estaba preguntando es si ustedes pueden ver estas ramificaciones que se... Yo las veo en la figura, pero no sé si ustedes las ven. Sí, yo los veo. Sí, bueno. se ve. Entonces, como la función más importante de las fibras cardíacas, de las células cardíacas, es que tienen, digamos, el rol de contraer rítmicamente las cavidades del corazón. ¿Vieron, no? Que nuestro corazón tiene 4 cavidades, 2 ventrículos y 2 aurículos. Claro. ¿Vieron que el corazón hace tum tum, tum tum, tum Claro. tum? ¿Sí? Bueno, eso es porque tiene 4 cavidades, que 2 de ellas reciben sangre y 2 de ellas bombean sangre. ¿Sí? O sea, 2 reciben la sangre que después se va a bombear. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ese movimiento constante tiene que tener un orden, y ese orden es gracias a las fibras estriadas cardíacas, que son las células del corazón, ¿sí? Entonces, después, hasta ahí llegamos con músculo estriado. Después tenemos el músculo liso, que lo que tiene es que tiene fibras musculares, pero las fibras musculares no están todas juntas y ordenadas una arriba de la otra. Fíjense, las fibras musculares en el músculo liso están como formando una red. Fíjense, ¿ven estas fibras de acá? Acuérdense, fibra significa molécula que es larga y que es tipo que es una fibra, o sea, que tiene forma de palito, ¿sí? Las fibras son finitas y largas y lo que hacen es, en el caso del músculo liso, unir la célula de un lado a otro formando una red. Adentro, esto es la célula, ¿eh? Adentro de la célula hay fibras y esas fibras, en el caso del músculo liso, unen
una punta con la otra. ¿Ven esto? Que las fibras unen las puntas de las células. Sí, ¿y esa unión qué sería? ¿Los núcleos? No. La unión entre fibras, no, son un elemento especial de la fibra. Estas son todas moléculas. El núcleo está acá. Ese es un puntito azul chiquitito que se ve ahí. Sí, lo veo. Fíjense, acá tenemos el núcleo. Las fibras en el músculo liso, en el microscopio, no se ven. Fíjense, en el músculo estriado, las fibras sí se ven. ¿Ven? Acá las fibras, porque están ordenadas. Son tantas y están ordenadas que se ven. Pero en el músculo liso, como están todas desordenadas adentro de la célula, no se ven. ¿Sí? Entonces, lo que les contaba es que las fibras forman redes dentro de la célula y esto permite que las células del músculo liso se puedan contraer de esta manera. Fíjense, acá tiene forma de ojito, ¿vieron? Como tiene una forma de ojo. Cuando se contrae esta célula, tiene otra forma, que es como una forma de un pajarito, o de una S. Una hoja. Una hoja, puede ser. Bueno. De ojo a hoja, está bien. Entonces, fíjense, ¿para qué sirven en realidad estas fibras? Y para contraer el músculo liso. Ahora, ¿por qué hay que contraer el músculo liso? ¿Qué hacía el músculo liso? Lo que hace es producir movimientos que se llaman movimientos peristálticos. Un movimiento peristáltico es el movimiento esto de bajar por el esófago. El parto alrededor de los músculos de la vagina y del útero, hay una fuerza que se están contrayendo músculos lisos y fíjense, digamos, esta contracción tiene, digamos, le mete presión al tubo, ¿sí? Es una contracción que mete presión a los tubos, ¿sí? A todos los tubos del cuerpo. ¿Entendieron eso? O sea, como que el músculo liso tiene otra función, no tiene la función de que nos movamos voluntariamente. La función del músculo liso es que si algo está pasando por un tubo, que nuestro cuerpo está lleno de tubos, el tubo digestivo, vagina, el tema de hacer pis, ¿sí? O sea, todo eso son tubos que llevan líquidos o llevan elementos. Entonces, el músculo liso lo que hace es encargarse de que esos líquidos fluyan. El músculo liso también está alrededor de las arterias y eso permite que la sangre fluya, ¿sí? También. O sea, el corazón bombea sangre, sí, pero también alrededor de las venas y de las arterias hay una capita de músculo, ¿sí? Por si hay que bombearlo. Entonces, esto que les decía, que son responsables de estos movimientos, que se llaman movimiento peristáltico. Movimiento peristáltico, esto, acuérdense, como apretar el tubo de la pasta de dientes para que baje la pasta, ¿sí? Eso es un movimiento peristáltico. Las fibras musculares están súper inervadas por el sistema nervioso, o sea, tienen un montón de conexiones con las neuronas, pero con el sistema nervioso autónomo, automático, el que no tiene conciencia. Sí. ¿Qué quiere decir inervadas? Inervada es que está conectada. Una inervación es como cuando yo enchufo un cable, digamos, en una zona. Eso sería una inervación. Una inervación nerviosa es que le llegan neuronas. Una inervación sanguínea es que le llega sangre. Ok, gracias. De nada. Entonces, esto que les digo, en realidad no es que nosotros somos conscientes cuando digerimos, ¿no? O sea, nosotros no somos conscientes cuando nos baja la comida por el esófago. ¿No? O ustedes son conscientes de eso. Yo soy consciente cuando trago. Después de que trago, ya no siento qué pasa por ahí. ¿No? Claro. O sea, pasa eso, yo tomo mate, tragué el agua, y una vez que tragué el agua, yo no siento cómo baja el agua por el cañito. ¿No? Y tampoco lo deseo. Yo digo, bueno, ahora es momento de que baje mi comida. Entonces hago fuerza para que baje. No, sino que ya eso directamente es automático. ¿Sí? Sí. Y eso es porque las neuronas a las cuales están conectados el músculo liso son neuronas del sistema nervioso autónomo. Eso lo van a ver después en anatomía. La contracción del músculo liso es mucho más lenta que la del músculo estriado. ¿A qué voy con esto? Nosotros podemos jugar a un deporte y mover súper rápido nuestros músculos. O sea,
a la velocidad de una pelota de fútbol, digo. Y el músculo liso no tiene tanta rapidez para contraerse. Pero el músculo liso lo que sí tiene mucho más fuerza, o sea, un parto, gente, está mediado por el músculo liso. O sea, tiene mucho más tiempo, mucha más duración respecto al músculo estriado, que tiene más fuerza en menos tiempo. Entonces, acá tenemos un cuadro comparativo. Acá, no me acuerdo quién había preguntado sobre los cuadros comparativos. Esto es un cuadro comparativo. ¿Sí? O sea, acá tienen músculo. El esquema del músculo, o es el dibujito. Abajo tenemos, digamos, ciertas características, tipo núcleo, cantidades de núcleos, estructura, longitud, contracciones, tipos de músculo, ¿sí? Y acá tenemos los tipos de músculo que habíamos visto. Estriado esquelético, liso o estriado cardíaco. Fíjense, el músculo estriado esquelético se ven la cantidad de núcleos que tiene, ¿sí? Y además se ven estas estrías que son las fibras musculares. En el liso no se ve eso. Fíjense que es una célula sola que está rodeada de otras células, pero tienen un solo núcleo por célula. Y después tenemos el estriado cardíaco que tiene ramificaciones, las células, ¿sí? Fíjense, si yo cortara a este músculo por acá, vería que hay varios núcleos por cada una de estas células, ¿sí? O sea, las células de los músculos que se mueven, o sea, de los brazos, de las piernas, tienen bastantes células porque tienen que moverse rápido, ¿sí? Fíjense, si yo corto al músculo liso, lo que voy a ver es que cada célula tiene su propio núcleo, y si yo corto al músculo estriado cardíaco, cada célula tiene su núcleo, pero están ramificadas y por eso hay algunos cortes que no tienen núcleo, ¿sí? Entonces, acá tenemos una comparación. Este cuadro yo creo que les va a ayudar bastante a estudiar. Fíjense, el músculo estriado esquelético puede tener hasta 200 núcleos, es un montón. O sea, tiene 200 copias de la misma información. ¿Por qué? Porque tiene que producir proteínas a rolete, ¿sí? ¿Se acuerdan que las proteínas vienen de la información que está en el ADN? Entonces, si hay muchos núcleos, entonces hay mucha información para producir muchas proteínas al mismo tiempo. No pasa eso con el músculo liso ni el músculo cardíaco, ¿sí? Y eso tiene que ver con que el músculo estriado esquelético tiene una capacidad de movimiento muy grande. Bueno, nos tomamos 5 minutos y terminamos con tejido nervioso. Dale.
Bueno, vamos volviendo. Últimos 20 minutos. Queda poco, ¿eh? Quedan muy poquitas cosas. Queda solamente el tejido nervioso. Es el último tejido de todo el cuerpo. O sea, vimos todos los tejidos del cuerpo. ¿Sí? Es un montón, ¿no? Profe, una pregunta. La bibliografía mismo de esto, de músculos y tejido, de tejido nervioso, ¿está todo en el brusco que pasaste? Sí, está todo en un libro que se llama Brusco. Exactamente. Ese libro es como el libro de histología general. O sea, lo que estamos viendo nosotros ahora, que es tejidos, el estudio de los tejidos, así como científicamente, se llama histología. Y el Brusco es como el libro de histología en medicina más conocido y el que más se usa en medicina. Entonces, le subí fragmentos de ese libro para que tuvieran. A mí me falta la parte de anatomía, que es la de la semana que viene, que es como los principales tipos de músculos, los principales huesos, y con eso vamos a hacer una actividad. La actividad digamos, la tarea o la actividad que tienen para esta semana es hacer un resumen de todos los tipos de células de los tejidos, ¿sí? Que eso les va a llevar, o sea, puede ser un cuadro, puede ser un resumen escrito, o sea, pero que a ustedes les sirva para estudiar, gente. O sea, ¿qué significa hacer un resumen de los tipos de células? Es, bueno, células epiteliales, tenemos estas células que vienen de acá, ¿no? Células del tejido conectivo. Tenemos los fibrocitos, a los osteoblastos, ¿sí? Entonces, eso les va a ayudar a ordenarse para el parcial. Como y cuadro para sinóptico sería. Claro, Es como un cuadro sinóptico. Pueden hacerlo como un cuadro sinóptico, pueden hacerlo como un texto. A mí no me hace mucha diferencia lo que ustedes hagan. Pero sí me parece importante que puedan resumir la información. La pueden leer de las diapositivas, también. Profe, perdón, esto era para lo de tejidos, ¿no? Sí, todo este módulo es de tejidos. Toda la unidad 2 es tejidos. Bueno. Tejido nervioso. ¿Saben lo que es una neurona? Partamos de la base. Una célula del cerebro. Una célula están en el cerebro, pero igual están digamos, en todo el sistema nervioso. O sea, ustedes fueron a la carnicería, se dieron cuenta, ¿no? Que las células, o sea, no las células, no de células en la carnicería, pero cuando ustedes van a la carnicería y hay un cacho de cerebro ahí en la carnicería, es diferente, ¿no? El cerebro que la carne que ustedes compran para comer. Claro. O sea, ¿cómo se ve el cerebro en sí? Tiene un tejido como mucho más blancuzco, es más como más elástico, tiene como esta forma de caños, ¿sí? En cambio, el tejido de la carne que se come es tejido muscular. Entonces, ¿cómo se va a ver? Como unas fibras todas ordenadas, ¿sí? Que son las que al final se comen más que el tejido nervioso, ¿sí? Pero fíjense, o sea, el cerebro y el músculo son del mismo animal, pero tienen diferentes aspectos, y eso porque las células son diferentes, y en este caso las células del tejido nervioso son las neuronas, ¿sí? Es el último de los 4 tejidos básicos que vimos, que vamos a ver. Recuerdo, los tejidos básicos son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular, el tejido nervioso, que es el de ahora. El tejido nervioso es muy complejo, tiene muchos tipos de células. Lo que vamos a ver nosotros es un pantallazo rápido del tejido nervioso, porque ni yo conozco muy bien cómo funciona a veces, y soy bióloga, o sea, es muy complicado el cerebro y el tejido nervioso en general.
Tiene muchas células diferentes, son muy complejas, están todas conectadas entre ellas, y además tienen una capacidad bastante interesante que es la de transmitir impulsos eléctricos. Eso es algo rarísimo, ¿sí? O sea, las células en general, los impulsos o los mensajes que transmite son químicos. El tejido nervioso puede transmitir impulsos eléctricos, ¿sí? Y Podría eso, ser como una descarga, perdón que moleste. claro, es como una descarga, exactamente, exactamente. Y incluso el tejido nervioso es el que manda a mi lengua a hablarles a ustedes, y el tejido nervioso es el que está pensando las palabras que yo les voy a decir. El tejido nervioso es el que a ustedes les está facilitando el entendimiento de lo que yo voy diciendo. O sea, el tejido nervioso es fundamental para que todo el cuerpo funcione al mismo tiempo, básicamente, ¿sí? Que yo no esté con este brazo haciendo una cosa, con este brazo haciendo otra y cantando Shakira, así como es lo que hace que yo sea una persona que esté haciendo esto en este momento. Entonces, lo que les decía, tiene muchos tipos de células, es bastante complicado, une todo, o sea, une el pensar con el hacer, une el hacer automático y une también el hacer automático, o sea, el latido del corazón, no pienso que mi corazón está latiendo, aunque lo está haciendo igual, y también con lo que tiene que ver con lo que quiero hacer, quiero mover el brazo, muevo el brazo, ¿sí? Entonces, el tejido nervioso tiene muy poca matriz extracelular, ¿sí? No tiene mucha sustancia entre las células, digamos que las células están todas juntas, pero lo que ocupa el espacio intercelular es prolongaciones de las células nerviosas son muy largas, ¿sí? Y constituye una especie de entramado entre ellas. O sea, fíjense, acá tenemos una esquemita, ay, se me fue el puntero. Acá tenemos un esquema de una neurona. Fíjense, tiene una parte que se llama soma, que es como el cuerpo celular, donde está el núcleo, y después tiene como una cola, ¿sí? Esa cola se llama axón, y el axón termina en varias terminales que se ramifican. Cada una de estos puntitos de terminales se conectan con otros axones de otras neuronas, entonces las neuronas todas juntas terminan formando una especie de entramado, una red súper complicada. Lo que sí es que está muy vascularizado, tiene mucha sangre corriendo cerca el tejido neuronal, ¿sí? Creo que nada más acá. Bien. Funciones del tejido neuronal es reaccionar frente a estímulos externos, o sea, si viene un pelotazo lo esquivo porque gracias a mis neuronas, ¿sí? Esto permite mantener como un estatus, una integridad, o sea, que permiten que si yo reacciono a un estímulo, por ejemplo, el estímulo se apaga la luz y viene un asesino, correr, ¿sí? Muy película, le dije, bueno, pero algo así, ¿sí? Digamos, el tejido nervioso es lo que les permite reaccionar a los estímulos. El estímulo igual, chicos, puede ser calor, me saco la campera, o frío, me pongo una manta. Eso también es un estímulo, ¿sí? Estímulo visual, veo una luz allá y la voy a ver porque es algo que me llamó la atención y eso es mediado por que los receptores de mis ojos están conectados con las neuronas, ¿sí? Reflejos también, digamos, ¿no? ¿Cómo? Como reflejos también. Muy bien, sí, los reflejos son reacciones a los estímulos, ¿sí? O sea, un reflejo sería se me cayó se me está a punto de caer una taza y la agarro por un reflejo, ¿sí? Y eso es un estímulo, la taza cayéndose. Yo acabo de reaccionar a un estímulo que fue mi gata pateando un lápiz. Entonces, otra cosa que permiten, digamos, que tiene como función el tejido nervioso es controlar la actividad de los órganos. O sea, controlar que los órganos funcionen bien. Yo no estoy pensando en, bueno, cerebro, escúchame, controlar cómo funciona el hígado porque me parece que no hay suficiente insulina y yo tengo que metabolizar el azúcar. No pasa eso, ¿sí? O sea, yo no tengo que pensar que mi cuerpo funcione bien. Yo pienso en biología, en que, no sé, qué película voy a ver hoy, qué voy a comer, o sea, yo pienso eso, no pienso en, bueno, a ver, intestinos, pónganse a
a digerir porque necesito alimento para mis células. No se hace eso. O quiero menstruar, ponele, menstruo. No es así, ¿sí? Entonces, el tejido nervioso tiene dos tipos. El que es, digamos, automático, el que funciona automáticamente todo, como los órganos internos, el corazón, el movimiento involuntario, ¿sí? Dentro del cuerpo, la secreción de hormonas, la secreción de la formación de hueso, ¿sí? O sea, todo eso está mediado un poquito por todo esto. El movimiento de los músculos involuntarios, por ejemplo, el músculo liso. Y después está el sistema nervioso que se encarga, o sea, el tejido neuronal que se encarga de transmitir los impulsos, sí que son voluntarios, ¿sí? O sea, hay impulsos nuestros que son voluntarios. Por ejemplo, mi movimiento de brazos, por ejemplo, esto que yo le digo, bueno, ¿qué voy a comer? Y empezar a cocinar, ¿sí? El movimiento voluntario sí está mediado por otros tipos de neuronas, otros tipos de conexiones, ¿sí? Entonces, imagínense que las neuronas son las componentes principales del tejido nervioso, son como cables que tienen conexiones en todos lados, ¿sí? Además, otra función del tejido nervioso es mantener la postura, o sea, siempre estar de la misma manera parados. Eso parece una boludez, pero es involuntario, ¿sí? O sea, yo cuando estoy parada, no estoy pensando en me tengo que parar así, o sea, un poco a veces sí, pero en realidad lo que mantiene la postura es, digamos, si no podría estar toda así, no, yo siempre estoy así, ¿sí? Podríamos estar todos tirados, pero en realidad no, lo que sucede es que tenemos una postura. Y además, bueno, nada, el tejido nervioso es el que nos permite pensar, lo que nos permite leer, hacer arte, estudiar enfermería, estudiar biología, dar clases, pensar en proyectarse, en tener proyectos, en tener un trabajo que sea esto y no esto, porque esto no me gusta, en tener gustos. O sea, todo eso lo permiten las neuronas, ¿sí? Todo eso lo permite una célula, ¿sí? O varias células juntas. Entonces, ¿qué onda con estas funciones? Tiene un montón de funciones el tejido nervioso. Entonces, las neuronas, que son como las componentes del tejido nervioso, transmiten estos estímulos, que son señales eléctricas, que circulan por las membranas. Fíjense, acá tenemos una neurona. Yo les dije que tienen un cuerpo que se llama soma, acá tienen el núcleo de la neurona, y del soma tiene unas puntas llamadas dendritas, que son uniones con otras neuronas, y axones. Estos axones son como los cables, ¿sí? O sea, acá tenemos como el centro de operaciones, si lo queremos decir así, y acá tenemos los cables que transmiten las señales, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos axones son tan finitos que pueden permitir que una señal eléctrica se transmita, ¿sí? Esta señal eléctrica es gracias a un cambio en la membrana. ¿Se acuerdan de la membrana plasmática, la de las células? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que todas las células están delimitadas por una membrana? ¿No? Sí. Ok, las membranas de las neuronas, más que nada los axones, son las que permiten las señales, los cambios eléctricos, que son las que al final van a producir las señales por las cuales nos vamos a mover, nos vamos a pensar, nos vamos a bailar, ¿sí? O sea, todo. Entonces, ¿qué pasa? El núcleo de la célula genera un mensaje, y este mensaje viaja por el axón en forma de energía eléctrica, cuando llega a una parte llamada botón sináptico, que es el final del axón. Acá, en cada una, no sé si lo ven, no sé si está muy chiquito esto para un celular, pero si se fijan, al final del axón hay como una ramificación, ¿la ven? ¿Ven que se ramifica? Sí, se ve. Bueno, en estas ramificaciones se unen con otro axón que va a ir a otro lado. Por ejemplo, esta célula está en el cerebro. El axón viaja por todo el cuerpo y llega hasta un intermediario en la médula ósea. En la médula espinal, que es la que tenemos acá atrás en las vértebras. Y se conecta con otro axón de otra neurona que termina en el músculo. Entonces, esa es la señal, mover el brazo para arriba. ¿Sí? ¿Se entendió eso?
Claro. Sí. Bien. Entonces, hay varios tipos de neuronas. Hay algunas neuronas que se llaman neuronas sensoriales, que lo que hacen es recibir los estímulos. Hay neuronas que se llaman neuronas efectoras, que son las que generan esos estímulos, ¿sí? Hay muchísimos tipos de neuronas, hay muchísimos tipos de células dentro del tejido neuronal, pero nos vamos, del tejido nervioso, pero nos vamos a quedar con esto, que la neurona es una maquinita que puede producir un estímulo y que ese estímulo puede viajar a lo largo del cuerpo. ¿Qué? ¿Es una qué dijiste? Una maquinita, es como una máquina, es como una máquina por encima transmite electricidad rara, ¿sí? Entonces, es esto, ¿no? Como que hay una señal que se transmite por energía eléctrica hacia otra neurona y esa otra neurona hace el trabajo que la otra le mandó a hacer, ¿sí? Acá tenemos tejido neuronal en fotos. A mí me gusta mucho mostrarles fotos. Así se ve en el microscopio una neurona, fíjense, ¿no? Acá tenemos el soma, las dendritas y el axón, que se va por fuera de la imagen. Acá tenemos lo mismo, el soma, las dendritas, que son estas bifurcaciones, y el axón, fíjense qué largos que son los axones. Los axones pueden llegar a medir centímetros, ¿sí? Bueno, nada, acá tenemos distintos tipos de neuronas. Hay neuronas que son como más circulares, neuronas que tienen como forma de rabanito, hinojo, neuronas que tienen bastantes dendritas y axones bastante gruesos. O sea, hay varios tipos de neuronas. Son muy diversas, no nos vamos a concentrar en eso. Acá tenemos la estructura general. Tenemos el soma, como les decía antes, el soma tiene el núcleo. Desde acá se envían las señales. Las dendritas son uniones con otras neuronas, ¿sí? Con otros somas. Y del soma, de la neurona del cuerpo de la neurona, sale el axón, que es largo, muy largo, y que llega a estas terminales nerviosas con estos botoncitos finales que se llaman botones sinápticos. Sinápticos porque la sinapsis es este traspaso de energía eléctrica que sale de acá y que llega hasta la siguiente neurona que va a estar acá recibiendo. Ahora, acá hay una sustancia amarilla que se llama mielina, que se organiza alrededor de vainas, por eso se llaman, cada una de estas unidades se llama vaina de mielina, y lo que hace la mielina es, acá lo tienen escrito, pero se los voy a decir acá que tengo la imagen, lo que hace la mielina es acelerar el impulso nervioso, o sea, el impulso eléctrico que sale de la neurona. O sea, la neurona acá, por ejemplo, genera una diferencia de membrana acá, ¿no? Imagínense que fuera como una onda, chicos. ¿Vieron cuando ustedes mueven una tela, un mantel, cuando mueven un mantel? Cuando lo sacuden, por ejemplo, que el mantel se mueve y ondea. Claro. Bueno, es lo mismo, pasa exactamente lo mismo con la neurona. Pasa que la energía del mantel es mecánica y la energía de la neurona es eléctrica. Pero pasa más o menos lo mismo en el sentido de que si el mantel fuera realmente largo, lo que yo vería cuando hago este movimiento de sacudir el mantel es que la onda se propaga y se propaga y se propaga. Si el mantel es muy largo, ¿sí? Imagínense esto, o sea, el potencial, digamos, el impulso eléctrico sale del soma, de la neurona, y esta onda empieza a repercutir a lo largo de todo el axón hasta que llega al final. Y ahí se produce el intercambio sináptico. Pero ¿qué pasa? Este movimiento, si el mantel es muy largo, va a tardar un montón. Entonces la mielina lo que hace es acelerar ese proceso. En cuestión de microsegundos uno puede reaccionar, ¿sí? Acá lo puse en números. La diferencia de velocidad entre un axón sin mielina y uno con mielina puede ir de 1 a 100 metros por segundo. O sea, en la neurona que tiene mielina es 100 veces superior la velocidad por la cual puede llegar un impulso a otro, ¿sí? O sea, es mucha la diferencia entre con mielina y sin mielina. La mielina es como un conductor, ¿sí? Es como los cables, o sea, hay cables hay metales que conducen electricidad mejor que otros. ¿Sabían eso? No sé si estoy complicándolo mucho, igual si empiezo a decir eso. Pero bueno, o sea, la mielina lo que hace es acelera el impulso nervioso. Esto se entendió, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿conocen la enfermedad esclerosis múltiple? Me suena. La esclerosis múltiple
múltiple consiste en que las personas se empiezan a quedar sin mielina. Ah, O sea, mira. la esclerosis múltiple consiste en que estas bolitas amarillas empiezan a dejar de producirse en las neuronas y entonces el impulso nervioso es tan lento que la gente se queda dura. Ah, es verdad, ¿no? Como que se le entumecen los músculos. Se le entumecen los músculos. ¡Apa! Esto es interesante. ¿Cómo es esto? Los músculos, todos los músculos, tienen terminales nerviosas y por eso podemos moverlos, ¿sí? Fíjense, acá tenemos este movimiento de señal, o sea, esta señal que sale de la neurona y llega a otra neurona y llega a otra neurona y después termina en un músculo, se llama sinapsis, ¿sí? Y la sinapsis es un momento en el cual se comunican estas células y es donde ocurre la neurotransmisión, o sea, la transmisión de información de una neurona a otra. Y la sinapsis básicamente se basa en bombas de calcio, o sea, ¿se acuerdan las bombas, las proteínas de membrana que eran como bombas? Bueno, lo que pasa es, cuando viene el impulso eléctrico, ¿se acuerdan que yo dije que es como un mantel que voy moviendo y que voy sacudiendo? Cuando el impulso eléctrico llega acá, activa las bombas estas, y estas bombas lo que hacen es bombear calcio. Este calcio se libera al lado de las células que, Sí. de las otras neuronas. Cuando entra el calcio, se genera de nuevo un impulso, ¿sí? Ajá. O sea, esto es físico, es eléctrico y es químico, ¿sí? Porque Ajá. esta señal que viene acá es eléctrica, ¿sí? Bien. El canal de calcio es dependiente del voltaje, o sea, depende de la cantidad de voltios que yo le pongo a darle. la membrana, ¿sí? Entonces, viene el Como impulso dijo del cable, depende de los voltios, es la exactamente, depende de los voltios. Un fuerza. movimiento puede ser más fuerte o menos fuerte. Por ejemplo, yo te digo, hace más fuerza. Imagínense, yo agarro, no sé, una valija. No la puedo levantar con la fuerza que yo pensaba que tenía que usar. Entonces, mi cerebro piensa, no, tenés que hacer más fuerza. Eso se traduce en, mi cerebro le manda una señal, o sea, las neuronas de mi cerebro mandan una señal a las neuronas que se conectan con los músculos de levantar esa cosa. No alcanzó esa fuerza que yo hice. Entonces mi cerebro dice, no, hagamos más fuerza. Entonces las neuronas de mi cerebro mandan una señal más fuerte para que hagamos fuerza. Entonces yo puedo Un levantar. ejemplo, profe, es ¿Cómo? como la fuerza de... Un ejemplo podría ser, es como la fuerza del hombre y como la fuerza de la mujer, que no son iguales. No, porque eso depende de la masa muscular. Lo que yo digo es, dentro de una misma persona puede regular la fuerza que hace. Ah, O sea, vos podés golpear despacito o podés golpear fuerte. ¿No? O sea, Ajá. vos podés golpear un insecto, una cucaracha, o podés golpear un almohadón, ¿sí? Pero la fuerza que vas a hacer es diferente. Los músculos son los mismos, pero la señal que sale de las neuronas es diferente, ¿sí? Claro. Entonces, esto, no quiero que se compliquen tanto. Sepan que la sinapsis es eso, es el pase de una señal a otra. O sea, es el pase de señal de una neurona a otra neurona que la va a recibir, ¿sí? Esa señal se inicia con un cambio de potencial de membrana, o sea, como esta ondulación que yo le digo del mantel, ¿sí? Y esta señal es eléctrica. Esta señal eléctrica viaja alrededor de toda la neurona hasta que llega al final de la neurona. Cuando llega al final de la neurona, en estos botones de los axones, hay canales que dependen de la señal eléctrica que yo les mande, ¿sí? O que la neurona en realidad mandó, que el núcleo de la neurona mandó, ¿sí? Y después tenemos cuando llega esta señal, digamos, al final del axón y cuando se libera el calcio, y cuando ese calcio, cuando ese calcio entra, se activan unas vesículas que se llaman bombas de neurotransmisión, y estas son moléculas que son específicas y que se liberan al medio, y acá se genera la señal química que dice, che, mueve este músculo, ¿sí?
y estas las reciben unas células que se llaman células que también son neuronas. Y después tenemos otras células que se llaman células gliales, que son acompañantes de las neuronas y que dan funciones de soporte y asistencia. ¿Por qué? Porque fíjense, esta señal que yo les dije, sí, viaja la señal, todo por acá. ¿Qué pasa si esta señal se va para un lado, se viene para otro lado, se pierde? ¿Sí? Pueden pasar un montón de... Fíjense, imagínense que estos son centímetros y esta es una sola célula. Entonces acá pueden pasar cosas. Y las células gliales son células que funcionan de soporte a las neuronas. Las protegen un montón, porque también puede pasar de que una neurona se rompa, y si una neurona se rompe, cagamos fuego porque no se regeneran las neuronas. O sea, vieron que muchas veces cuando los pibes se meten en problemas de adicción, mucha gente dice, se quemó las neuronas. ¿Sí? Como, me hiciste acordar de Britney Spears, que dicen que se metió las drogas. No, me hiciste acordar de Britney Spears, que dicen que se metió las drogas y quedó media loca. Claro, exactamente. O un montón de gente igual, como que se meten en la falopa y terminan en cualquiera, ¿sí? Y eso es porque, digamos, las drogas producen muchos efectos a nivel neuronal, más que nada el consumo excesivo de drogas, no consumir una sola vez alguna droga, sino el consumo excesivo de drogas, lo que hace es que las neuronas se te vuelvan un toque locas, que esa señal eléctrica se salga de control y que se desprotejan mucho las neuronas, por lo cual se terminan muriendo. Y cuando se muere una neurona, no se vuelve a regenerar, porque las células madres de las neuronas se diferencian por completo. No quedan células madres, como pasa en el caso de la médula ósea y la sangre. La sangre se regenera todo el tiempo, porque la médula ósea son células madre de sangre, ¿sí? Pero en las neuronas esto no sucede, porque las neuronas no tienen células madres activas, sino que se diferencian todas las células. Y bueno, acá les pongo un dibujito de las neuronas, fíjense. Hay un montón de tipos de neuronas, que es lo que les decía yo antes. Estas son células gliales, que son células como de ayuda a este complejo sistema. A ver, yo les dije, sale la señal, la vaina de mielina, todo, pero esto es re complejo, gente. Esto es una señal eléctrica que sale de una señal química que sale del núcleo. Hay que proteger estas células, por eso están las células gliales, que son las que protegen a todas las neuronas de posibles, digamos, como de posibles imperfectos o descomposturas. Y las células gliales están en todo el cuerpo, no solamente protegen neuronas, sino también si bien están dando vueltas, o sea, son las que producen mielina, los oligodendrocitos son los que producen mielina, ¿sí? También están alrededor de los vasos sanguíneos. Acá tenemos un vaso sanguíneo, los astrocitos son los que conectan las neuronas con los vasos sanguíneos, ¿sí? Después están las células de la microglía, que lo que hacen es producir las señales también neuronales que después se van a transmitir a neuronas. O sea, fíjense lo complicado que es este sistema y que consiste en un montón de células que tienen muchos tentáculos. Y esos tentáculos lo que hacen es producir estas señales eléctricas todo el tiempo, y todo el tiempo estas señales eléctricas están viajando de un lado a otro y formando un real sistema hipercomplejo de conexiones de conexiones de mensajes que viajan del cerebro a las neuronas terminales y de las neuronas terminales al cerebro, porque hay algunas neuronas que sirven para identificar qué es lo que pasa afuera. Por ejemplo, si yo me empiezo a quemar, voy a sacar la mano. Y me empiezo a quemar no porque pensé que me estoy quemando, sino porque las células de las puntas de mis dedos identificaron que me estaba quemando y le mandaron una señal al cerebro de sacar la mano, ¿sí? Entonces, esto es un ida y vuelta de consultas y de mensajes que pasan en el sistema nervioso, en el tejido nervioso. ¿Alguna duda, alguna consulta? Perdón, se me hizo un poco tarde, pero empezamos tarde, así que estoy justificada. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta?
No, creo que estoy bien. Ok. ¿Alguna sugerencia de cómo estoy dando la materia? ¿Algo que no les convenza, que les cueste más? Me gusta cada tanto preguntarles este tipo de cosas, alguna sugerencia, algo que piensen que estaría bueno implementar, algo que estén implementando en otra materia que acá no y que les gusta y que les funcione. ¿Puede hacer de nuevo la pregunta, profe? No, escuché. Viene. Si hay algo que, o sea, si hay algo de la dinámica de la clase de biología que no les funcione, o si hay algo que se esté haciendo en otras materias que les sirve, que piensen que les puede llegar a servir para las clases de biología. Yo por ahora estoy conforme por cómo da la materia y los trabajos prácticos. Ok. Porque va bien explicado lo que está en el campus con lo que va a ser cada clase. Claro, y la bibliografía también no es difícil de entender. Ponele, yo la clase anterior no pude estar completa y el trabajo práctico lo hice con toda la bibliografía y me recibió. Ok. Gloria Locati, ¿quién es? Soy yo, profe, es Gloria Ferreira, pero me salió ahí Locati el apellido, otro apellido. Ok, porque no te di el... Ah, sí, te di el presente. Listo. Pensé que no te había dado. Me quería asegurar de que todas las personas que están hablando acá estén en la lista de presentes. Bueno, entonces no cambio nada, o sea, como que vienen bien con esto. Les voy a subir una actividad del campo. ¿Cómo? Un poco más lento en las explicaciones. No, ¿sí? Capaz que... Es que no puedo hablar más lento. Porque si no, nos quedamos hasta las 9. O sea, si hablo más lento, va a ser media hora más de temprano, clase. no hay problema. Empezamos más temprano. Más temprano no puedo yo. No, posta, más temprano imposible. Yo llego re justa. Pero o sea, si no tienen problema en quedarse hasta más tarde, yo puedo hacer las clases más lentas. El tema es que hay gente que por ahí se tiene que ir. Claro, lo bueno es que las clases son grabadas y que quedan, así que después lo puedes retroceder y listo. No es tanto problema eso. En YouTube Sí, hay una opción que es tipo poner en velocidad 0.75 por. Entonces me pueden escuchar más lento si quieren. ¿Sabes que nunca probé mi voz hablada más rápido o más lento? Lo voy a intentar. Pero sí, o sea, yo hablo rápido porque si no, no llegamos a dar las clases. Fíjense que siempre terminamos sobre la hora, justo, o me paso a la mierda. Tipo, nunca antes, tipo, nunca terminamos la clase antes. Y eso porque tenemos mucho contenido en biología. Abigail Molina, ¿vos diste el presente? Sí, ella estuvo cuando pasaste la planilla. Sí, listo, sí está. Ella se fue Bien. hace un ratito nomás. Dice que se le estaba por apagar el celular. Sí, Profe, sí, a sí. mí me puso presente, como Verónica, yo ¿no es? empecé tarde. Sí. Ay, no sé por qué los tengo desordenados. ¿Para qué los voy a ordenar? Porque me estoy desesperando. Yo creo que soy casi la última. Gómez, Verónica, Beatriz. Sí. Sí, presente. No te había puesto presente. Listo. Bueno, entonces, si no hay ninguna... Sí, Ayelen. Ayelen, levantaste la mano. Ah, bueno. ¿Cómo se equivocó? Por ahí por no ahí te el- entra el audio, profe. O dio el presente, porque no lo tenía presente Ayelen. Yo te di el presente ayer. Entraste más tarde, pero te vi. Profe Morínigo, sí. Luisa. Sí, a vos te vi Bueno. entrar y te puse el presente cuando entraste. Pero a Ayelen no le voy a entrar. Aye, qué raro que no se te escuche. Tendrías que prender el audio, que es el signo del micrófono. No, lo prendió, Gente, pero debe ser un problema de micrófono. Claro, voy a dejar de grabar, igual al pedo estoy grabando.